Bien, queridos alumnos, vamos a pasar a explicar la solución de las preguntas que corresponden al curso de razonamiento verbal. Vamos a empezar con la pregunta 76, que tiene que ver con el tema de información eliminada. Vamos a leer primero los enunciados. Dice, número 1. El término partido político que se acepta hoy es el de una agrupación de ciudadanos que busca el acceso al poder. Enunciado número 2. Cada vez que se habla de democracia, inmediatamente surge la idea de partidos políticos y procesos electorales. Enunciado 3. En efecto, la democracia de las sociedades modernas no podría funcionar sin la existencia de partidos ni procesos electorales. Enunciado 4. Sin embargo, no siempre fue así. Y enunciado 5, en las democracias primitivas, estos se daban sin que existieran partidos políticos. Como se puede observar, el eje temático gira en torno a la democracia y los partidos políticos, en los cuales los enunciados 2, 3, 4 y 5 están relacionados directamente con el eje temático. En cambio, el enunciado número 1 nos habla propiamente del partido político, por lo que se estaría alejando, es decir, disociando. Para ello, vamos a eliminar el enunciado número 1, es decir, alternativa A. Bien, pasaremos a explicar ahora la pregunta 77 de relevancia de información eliminada. El enunciado número 1 dice lo siguiente. Arequipa es una ciudad donde se conjuga la belleza del cielo que la cubre, la campiña que la rodea y las construcciones de piedra que allí se encuentran. Número 2. No lejos de Arequipa se encuentra el cañón de Cotahuasi, considerado el más profundo del mundo. Número 3. En efecto, su cielo límpido y transparente ofrece una luminosidad que los acuarelistas arequipeños han sabido captar muy bien en sus obras. Enunciado 4. La campiña arequipeña, una de las más ricas del país, aparece rodeada de montañas y en muchos casos es posible ver como elemento de fondo el majestuoso volcán del Misti. Y enunciado número 5 dice, la arquitectura por su parte, de blanco sillar o con los gruesos muros de sus patios pintados de fuertes colores, crean un entorno poético para la vida de cada día. Como se puede observar, el eje temático gira en torno a Arequipa y sus elementos que conjugan con la belleza, es decir, el cielo, la campiña y sus construcciones de piedra. Este eje temático está relacionado con el enunciado número 1, enunciado 3, el enunciado 4 y el enunciado 5. En cambio, el enunciado número 2 me habla propiamente de un lugar llamado Cañón de Cotahuasi que queda en Arequipa, es decir, está cambiando el eje temático, por lo cual el enunciado que tendríamos que eliminar por irrelevancia temática va a ser el enunciado número 2, es decir, la alternativa B. Ahora pasamos al tema de plan de redacción. Vamos a empezar con la pregunta número 8, que dice, lleva por título la química, ¿no? El enunciado 1 dice lo siguiente, la química es uno de los pilares de la ciencia. Número 2, la química orgánica es una de estas disciplinas. Enunciado 3, esta interesante disciplina es la más antigua. Enunciado número 4, la química tiene varios subgrupos o disciplinas. Y enunciado número 5 dice, la química estudia la composición de la materia. Podemos observar de que aquí vamos a utilizar un criterio lógico secuencial en el cual vamos a empezar con el enunciado número 1, es decir, diciendo que la química es uno de los pilares de la ciencia. Continuaremos con el enunciado número 3, que dice, esta interesante disciplina es la más antigua, ofreciéndonos un dato histórico. Continuaremos luego con el enunciado número 5, donde nos dice que la química estudia la composición de la materia, es decir, el objetivo. Y terminamos con el enunciado número 4, que dice, la química tiene varios subgrupos o disciplinas, y dice que ¿cuál es ese subgrupo? Va a ser la química orgánica, una de estas disciplinas, ¿no? Es decir, la clasificación. Por lo que nuestro orden sería enunciado 1, luego enunciado 3, enunciado 5, enunciado 4 y finalmente enunciado 2. Por lo que nuestra alternativa sería la alternativa E. Pasamos ahora a explicar la pregunta 79 de plan de redacción que lleva por título bosón de Higgs, ¿no? Enunciado 1 dice lo siguiente, ahora se ha demostrado que también puede integrarse en fermiones. Número 2, científicos descubren que el bosón de Higgs se desintegra en dos partículas. Número 3, estas subpartículas se llaman tau y pertenecen a la familia de los fermiones. 4. Los tau son las partículas que componen la parte visible de la materia.
Y número 5, hasta ahora se sabía que la partícula de Higgs se desintegraba solo en bosones. Muy bien, para poder ordenar este ejercicio vamos a tomar en cuenta el criterio lineal, ¿no? Es decir, vamos a seguir una secuencia. Vamos a empezar en este caso con el enunciado número 2, que dice: científicos descubren que el bosón de Higgs se desintegra en dos partículas, es decir, en un supuesto. Continuamos con el enunciado número 5, que dice: hasta ahora se sabía que la partícula de Higgs se desintegraba solo en bosones. Seguimos inmediatamente con el enunciado número 1, que dice: ahora se ha demostrado que también puede integrarse en fermiones, es decir, la comprobación. Luego de ello continuamos con el enunciado número 3, que dice que estas partículas se llaman tau y pertenecen a la familia de los fermiones. Y terminaríamos con el enunciado 4 explicándonos que los tau son las partículas que componen la parte visible de la materia. Por lo que nuestra alternativa sería la letra D, es decir, 2, 5, 1, 3 y 4. Vamos a continuar a dar desarrollo ahora a la pregunta 80, que tiene que ver con inclusión de enunciados. Bien, tenemos un primer enunciado que está vacío. Luego tenemos un segundo enunciado que dice: algunos autores afirman que fue acuñado por primera vez hacia la mitad del siglo XV. Es decir, nos están dando la idea de algún término, ¿no? Número 3. El economista Gurney lo utilizó para referirse al poder del funcionario de la administración pública. Y enunciado 4. Otros estudiosos encuentran en la obra de Hegel uno de los antecedentes más importantes del concepto burocracia. Este último enunciado ya nos da luces de qué tipo de conceptos nos están hablando, es decir, del concepto burocracia y su posible origen, ¿no? Entonces, en ese eje temático giran los enunciados, ¿no? Alternativa A dice lo siguiente: hacia el siglo XIX se formuló una nueva concepción de burocracia. Notamos que nos están hablando propiamente de una nueva concepción de burocracia, no del origen. Por lo tanto, la alternativa A no podríamos incluirla. Alternativa B dice: la concepción de burocracia designa una práctica de la administración. Nos están hablando propiamente de la práctica que busca la burocracia, pero no nos hablan del origen, por lo que la alternativa B tampoco estaría acorde con los demás enunciados. Alternativa C. Hegel apunta al criterio de selección del burócrata, es compleja. Nos están hablando propiamente del burócrata, ya no de la burocracia, por lo que tampoco la alternativa C se ajusta al tema, ¿no?, de los demás enunciados. Alternativa D. No existe un acuerdo en torno a los orígenes del término burocracia. Podemos observar que aquí propiamente nos están hablando del origen del término burocracia, por lo que se está ajustando a los demás enunciados. Y alternativa E, para Weber y Hegel, la burocracia es un instrumento del capitalismo. Aquí propiamente nos están hablando de la burocracia como instrumento para estos dos autores, por lo que tampoco se ajusta a los enunciados anteriores. Por lo tanto, el enunciado que podríamos incluir en el primer enunciado sería la alternativa D, es decir, no existe un acuerdo en torno a los orígenes del término burocracia. Continuamos ahora con la pregunta 81 de inclusión de enunciados, que dice lo siguiente. Enunciado 1. El diseño de jardines es un arte común a la mayoría de las civilizaciones. Enunciado número 2. En el antiguo Egipto, las casas de los nobles se hallaban rodeadas por áreas de jardín. Enunciado 3, vacío. Enunciado 4. Sin embargo, Roma fue la potencia que más contribuyó a la expansión de esta actividad. Podemos observar que el eje temático gira en torno al diseño de jardines, pero relacionada a las civilizaciones, ¿no? En el enunciado 2, por ejemplo, están hablando de la civilización egipcia, que tiene que ver, que está relacionada con el jardín, y en el enunciado 4, ahora con la civilización de Roma, que también está relacionada con el diseño de los jardines. Por lo cual tenemos que buscar una alternativa que tenga relación con ese eje temático. La alternativa A dice lo siguiente: en torno a los palacios romanos se extendían amplios jardines. Nos están hablando propiamente de palacios romanos, no de civilización, por lo que no se ajustaría a los demás enunciados. Enunciado B. De forma análoga, en Mesopotamia el diseño de jardines alcanzó un gran desarrollo. Observamos que nos están hablando de jardines y de una civilización. ¿Qué civilización? La Mesopotamia, por la cual esta de algún modo se relaciona con los enunciados anteriores.
Letra C. Durante la Edad Media, los jardines se reducían a un pequeño espacio en el claustro. Nos hablan de los jardines, pero en la Edad Media, es decir, en una época, no propiamente en una civilización. Enunciado D. Los jardines colgantes de Babilonia son conocidos como una de las 7 maravillas. Aquí nos están hablando de los jardines colgantes de Babilonia, relacionada a las 7 maravillas, por lo que tampoco se ajustaría a los enunciados anteriores. Y finalmente dice letra E, en el siglo XIX cobró gran importancia el parque público. Aquí nos están hablando propiamente del parque público, y en esta época, es decir, en el siglo XIX, por lo que tampoco se ajusta a los enunciados. Por lo tanto, el enunciado que estaría acorde con lo demás sería la alternativa B, que dice, de forma análoga en Mesopotamia el diseño de jardines alcanzó un gran desarrollo. Continuamos ahora con la pregunta 82 referente a inclusión de enunciado, Enunciado número 1 dice lo siguiente. Durante el año, los norteamericanos se vieron conmovidos por asesinatos cometidos en los colegios en perjuicio de niños y profesores. Enunciado 2. Esta ola de violencia recordó los constantes antecedentes de violencia en la vida de los norteamericanos. Enunciado 3. ¿Qué puede generar esta violencia? Enunciado 4. Al parecer, esta conducta violenta es un problema complejo compuesto de muchas influencias. Y finalmente nos dejan un enunciado vacío que es el 5. Es decir, el eje temático ahora gira en cuanto a los factores que generan la violencia en los Estados Unidos, por lo que tendremos que encontrar alguna de las alternativas que esté relacionado a ello. Letra A dice lo siguiente. En el ámbito familiar, la violencia puede provocar consecuencias trágicas. Observamos que propiamente nos hablan de la violencia, pero en el ámbito familiar, no en un ámbito más amplio que es en los Estados Unidos, y menos es un factor. Por lo tanto, que la descartaríamos. Letra B. El gobierno también contribuye con la exhibición de su poderío militar. Propiamente aquí nos están hablando del poderío militar, de un gobierno. No tiene que ver nada con ningún factor de violencia. Alternativa C. Los héroes del pueblo estadounidense son Superman, Batman y Robin. Observamos que propiamente nos están hablando de los superhéroes americanos, que serían estos 3, y tampoco se relacionaría a los enunciados anteriores. Letra D. Entre estos factores, uno importante, sin duda, la violencia televisiva. Y propiamente observamos que ahora sí nos hablan de un factor que puede generar esa violencia, en este caso, que sería la televisión, Hasta ahora sería nuestra respuesta. Y letra E. Los ciudadanos norteamericanos pueden comprar fácilmente cualquier arma. Nos observamos que nos están hablando propiamente de la adquisición, de la facilidad de adquisición de armas, por lo que tampoco estaría relacionado con lo anterior. Por lo tanto, nuestra alternativa sería entonces la alternativa D, que dice, entre estos factores, uno importante es sin duda la violencia televisiva. Ahora vamos a explicar la pregunta 83, que tiene que ver con el tema de coherencia y cohesión textual, Enunciado número 1 dice lo siguiente. La disentería y la tifoidea son causadas por agua de alcantarilla. Enunciado 2. El agua contaminada es una amenaza para la vida. Enunciado número 3. Esta se realiza pasando las aguas negras por un fraccionador. Enunciado número 4. Estas aguas de alcantarilla penetran en las aguas de bebida. Y número 5. Por ello resulta importantísimo el tratamiento de aguas negras. Podemos observar que nos están hablando propiamente del agua contaminada, Entonces, por ello, tendríamos que empezar con el enunciado número 2. Es decir, el agua contaminada es una amenaza para la vida. Luego seguiríamos con algunas enfermedades que causan estas aguas contaminadas, que serían la disentería y la tifoidea, es decir, el enunciado número 1. Luego de ello, seguiríamos hablando ahora de que estas aguas de alcantarilla penetran en las aguas de bebida, Es decir, lo que causa propiamente cuando están contaminadas, es decir, el enunciado número 4. Luego seguiríamos que el enunciado 5, que dice, por ello resulta importantísimo el tratamiento de aguas negras, es decir, de las aguas contaminadas. Finalmente, terminaríamos con el enunciado 3, que dice, esta se realiza pasando las aguas negras por un fraccionador, Por lo que sería nuestra alternativa, nuestra respuesta, la alternativa D. Continuamos ahora con la pregunta 84, que también tiene que ver con el tema de coherencia y cohesión textual, Enunciado número 1 dice lo siguiente.
El ácido láctico se obtiene mediante fermentación controlada en las hexosas. Enunciado 2. El ácido láctico existe en forma natural en la leche agria. Enunciado 3. El ácido láctico es el ácido orgánico más antiguo. Enunciado 4. Al producto en fermentación se le añade suero, subproducto del queso. Y enunciado 5. El producto de fermentación se mantiene a una temperatura de 45 grados. Entonces, propiamente nos están hablando del ácido láctico, para lo cual tendríamos que empezar con el enunciado número 3, es decir, el que nos habla propiamente de lo que es y que está relacionado de alguna forma con un dato histórico, ¿no? Porque nos dice que es el más antiguo. Seguidamente, ahora seguiría el enunciado 2, el cual dice: el ácido láctico existe en forma natural en la leche agria, ¿no? Es decir, ¿dónde lo vamos a encontrar? Luego seguiría el enunciado 1, el cual dice: el ácido láctico se obtiene mediante fermentación controlada en las hexosas, es decir, ¿cómo vamos a obtener este producto, ¿no? Luego seguiría con el enunciado 4, que dice: el producto en fermentación se le añade suero, subproducto del queso, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a hacer para fermentarlo? Y finalmente, ese producto de fermentación debe mantenerse a una temperatura de 45 grados centígrados, ¿no? Por lo cual nuestra respuesta sería la alternativa E, es decir, el enunciado 3, 2, 1, 4 y 5. Bien, nos toca ahora desarrollar el texto 2 de comprensión de lecturas. Dice: hace unos días el mundo científico sufrió una auténtica conmoción. Esta alarma manifiesta que los seres humanos estamos perdiendo capacidad intelectual y emocional debido a rápidas mutaciones genéticas que la forma de vida de la sociedad moderna no puede corregir, al menos no de la forma que las civilizaciones anteriores. Si un ciudadano promedio de Atenas del año 1000 a.C. apareciera súbitamente entre nosotros, sería considerado como un brillante intelectual. Tendría una memoria increíble, una gran capacidad para generar ideas y una visión tremendamente lúcida sobre las cuestiones importantes que se planteasen. Esto sería así porque estamos involucionando. El relajamiento de la selección natural, derivado de la mejora gradual de las condiciones de vida de la especie humana, unido a una pequeña sucesión de pequeñas mutaciones en los genes, mermarán nuestras facultades intelectuales hasta el punto que, dentro de 3000 años, nuestros descendientes tendrán dificultades para realizar una suma. La demostración palpable del estudio se da en la incesante aparición de modas extrañas e inexplicables de las que ¿continúo? Solo tenemos noticias cuando los que las practican cuelgan las filmaciones de sus hazañas en la red. Estamos ante la prueba de que los seres humanos se hunden irremediablemente en un abismo de estupidez. Ahora que acabamos de leer el texto, nos viene a la mente un famoso dicho: la tecnología mal empleada idiotiza, embrutece. O si quieres, leamos el texto. ¿De qué nos habla el texto? De la transformación, de los cambios que está sufriendo ¿quién? El ser humano. ¿A costa de qué? ¿O por qué? En el texto nos dice qué cosa: las comodidades que nos están dando la moderna sociedad hace que no desarrollamos al máximo nuestras capacidades. Y el texto lo dice acá. Fíjate acá, caballero, fíjate acá, joven alumno. Dice: esto sería así porque estamos involucionando, ¿correcto? Acá está. Esto sería así porque estamos, ¿qué cosa? Involucionando. En vez de avanzar en capacidad, en intelecto, en agudeza, el ser humano está perdiendo estas facultades. ¿Y a qué lo va a llevar? Acá está, a la estupidez. ¿Sí? Acá está el corolario. ¿A dónde nos está llevando? A la estupidez. Ante la pregunta 85, ¿qué tema desarrolla el texto? Tú ya te estás dando cuenta.
La comodidad del mundo moderno está provocando en el ser humano la pérdida de ciertas facultades, sobre todo las intelectuales. En ese sentido, ¿qué es lo que está ocurriendo con el ser humano? Está, ¿qué cosa? Involucionando. Y al involucionar va a generar otros elementos. En ese sentido, ¿qué tema desarrolla el texto? ¿Cuál es tu respuesta, joven alumno? Tú tienes que marcar, sin dudas, la involución humana. Alternativa D, ¿correcto? Alternativa D. La pregunta 86 nos inquiere por una inferencia. Dice, ¿se infiere en el texto qué? A ver, por acá. Antes de responder esta inquietud, por acá, dice, el relajamiento de la selección natural derivado de la mejora gradual de las condiciones de vida. La pregunta es, ¿qué elemento mejora las condiciones de vida del ser humano? Tú, por tus conocimientos, ¿sabes qué? Tecnología. ¿Cómo se define tecnología? Es la ciencia aplicada para el mejoramiento de la vida del ser humano. En ese sentido, ¿por qué es que está cambiando el ser humano? Por las condiciones de vida. Una vida facilista, una vida totalmente sin problemas, sin obstáculos, sin dificultades, o si tú quieres, sin labores intelectuales superiores, entonces va a condicionar que se relaje. ¿Se relaje qué cosa? La propia condición humana. Dice, a una pequeña sucesión de pequeñas mutaciones en los genes mermarán nuestras facultades intelectuales, ¿correcto? Ahí está, nuestras facultades, ¿qué cosa? Intelectuales. En ese sentido, por acá, ante la pregunta por inferencia, se infiere del texto que, ¿qué opción marcarías? La tecnología refuerza el retroceso. Pronto perderemos la memoria. No se habla de la pérdida de memoria, sino de la capacidad intelectual de entender, comprender. La habilidad es efecto de la necesidad. Entonces, esta expresión está, ¿qué cosa? Contradiciendo. La habilidad es efecto de la necesidad. Si el ser humano no tiene necesidad, pues entonces no va a desarrollar su habilidad, su capacidad. Tampoco puede ser la alternativa C. La alternativa D, el hombre primitivo fue inteligente. Correcto, pero esto está en el texto, no es una deducción, pues no puede ser la alternativa de. La inteligencia artificial ayuda a la memoria, no desarrolla el texto el tema de la inteligencia artificial. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta ante la pregunta por inferencia? La alternativa A. La tecnología refuerza el retroceso, en el sentido de que le da comodidades al hombre, le da tantos elementos para que disfrute y éste no emplea su mejor órgano, el cerebro. Nos toca resolver la pregunta 87 que inquiere por la aparición de modas extrañas. ¿Qué son modas extrañas? El texto lo dice, acá dice. La demostración palpable del estudio se da en la incesante aparición de modas extrañas e inexplicables. Miren, dice, modas extrañas e inexplicables, de las que solo tenemos noticia cuando los que las practican cuelgan las afirmaciones de sus hazañas en la red. ¿Qué es lo que nos está manifestando acá? Hay sucesos que lindan con la inteligencia, hay sucesos que dañan la correcta interpretación de la existencia humana, en su sentido lógico, en su sentido coherente. Una persona lúcida, una persona coherente, jamás va a realizar acciones que atenten contra su vida o sucesos absurdos. Pero cuando ocurre esto, cuando en su afán, en su protagonismo, salen estas modas extrañas y, como dice acá, inexplicables. Y eso es una muestra de ¿qué? Nuevamente lo resalto, de la estupidez humana. Por lo tanto, ante la pregunta dice, ¿qué explica la aparición de modas extrañas? ¿Qué explica la aparición de modas extrañas? Dice la alternativa A, el cambio generacional no expresa el sentido de esa información. El deterioro intelectual, esta podría ser, ¿por qué razón? La inteligencia se ve conmocionada. Al no ser practicada, entonces empieza ¿qué cosa? Su degeneración. Tú ya sabes,
Lo que no se utiliza se atrofia. Y eso también vale ¿para quién? Para el cerebro. Por lo tanto, podría ser la alternativa B. Una auténtica conmoción. Conmoción simplemente es alteración, cambio. La opción es vacía de contenido. La osadía humana es atrevimiento simplemente. Y eso no expresa la intencionalidad. La mutación en el gen no expresa el sentido de la aparición de modas extrañas. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? El deterioro intelectual. Y lo dice el texto, porque expresa conductas inexplicables. La alternativa, por lo tanto, ¿cuál es? La B. Bien, jóvenes, ahora nos toca desarrollar el texto 2 de la parte de comprensión de textos. El texto dice: el mundo moderno es un castillo de naipes construido sobre la encriptación, un proceso mediante el cual, echando mano de fórmulas matemáticas, se codifica y se hace ilegible la información importante y a la que no deberían tener acceso terceras personas. La encriptación está presente cuando uno hace una llamada con su teléfono inteligente. El cifrado hace que ningún fisgón pueda entender la conversación mantenida. También es la manera con la que se protegen las transacciones de dinero en línea. Gracias a la encriptación, se evita que el número de la tarjeta de un usuario y su clave sean copiados, para ser así utilizados en intercambios económicos no autorizados por cualquiera y en cualquier lugar. Y a otra escala, el sistema financiero internacional también está resguardado por complejos algoritmos que convierte datos claves en una secuencia ininteligible. Estas pertenecen a la informática clásica. Ahora viene la computación cuántica con un paradigma diferente. En la computación digital clásica, la unidad básica de almacenamiento es un dígito binario, un bit. Este solo puede tomar dos valores, 0 o 1, o los dos a la vez. El hecho de que el qubit pueda tener múltiples estados simultáneamente tiene una aplicación práctica. Reduce el tiempo de cálculo de algunos algoritmos de miles de años a segundos. Entonces, la criptografía de clave pública está basada en la teoría de los números, la factorización de enteros y los logaritmos discretos, que podrían ser descifrados en cuanto tengamos computadoras cuánticas potentes, aseguró Manulis. Ahora que hemos terminado de leer, joven, tú comprenderás que el tema a desarrollar en el texto es, acá está, tú lo has visto ya, la encriptación. Todo el texto desarrolla esta temática, la encriptación, ¿sí? Pero tienes que advertir algo. La encriptación clásica va a ser sustituida por un nuevo elemento. Este nuevo elemento, ¿cómo se va a llamar? ¿Dónde lo podrás encontrar? En el texto tienes que encontrarlo. Eso lo vamos a plasmar, lo vamos a identificar cuando dice acá: ahora viene la computación cuántica con un nuevo paradigma. ¿Sí? Repito, ahora viene la computación cuántica con un nuevo paradigma diferente. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir con la computación cuántica? Va a presentar un nuevo paradigma. ¿Cuál es ese nuevo paradigma? Acá está, el qubit, ¿correcto? El qubit, que va a reemplazar al tradicional sistema binario, o también llamado simplemente bit. Bien, ante la pregunta, ¿cuál sería el título adecuado para el texto? Tú ya sabes, joven, que el tema es la encriptación. Ahora, para hallar el título, tú tienes que rescatar lo más trascendente, la intencionalidad que el autor está manifestando en el texto. ¿Sí? Repito, tienes que captar, abstraer la intencionalidad que el autor ha plasmado en el texto. En ese sentido, el título debe resaltar de cosa ese propósito, esa intención. Dice, la desaparición de la encriptación. Tú te das cuenta que no es la desaparición de la encriptación, sino una forma, la forma tradicional como ésta se daba. Por lo tanto, no es en sí mismo la desaparición de la encriptación. Por lo tanto, no puede ser la alternativa A, porque expresa la desaparición de la encriptación. ¿Sí? Esa no puede ser. ¿Sí? Dice, la computadora clásica en peligro.
A ver, tenemos que hacer la diferencia entre computación o informática y la herramienta en sí llamada ordenador o, como tú quieres decirlo, computadora. ¿Sí? No confundas computadora con computación, ¿correcto? El nombre clave aquí, ¿cuál es? Informática o computación. Por lo tanto, computadora clásica en peligro no obedece a la intencionalidad del texto. Tampoco puede ser la alternativa B. La alternativa C, la encriptación asegura tu secreto. Si bien es cierto, habla de la encriptación, correcto, pero esta expresión, asegura tu secreto, ¿tú crees que el autor expresa en el texto el peligro de que conozcan tus secretos? No, sino cómo es que esta forma de darse la encriptación está cambiando. O si tú quieres otra forma de decirlo, es muy coloquial, asegura tu secreto, dos formas. La primera por la cuestión de intencionalidad en el texto, o la segunda por una cuestión de estilo, muy coloquial, asegura tu secreto. Tampoco puede ser la alternativa C. Nos quedamos con dos expresiones: la sustitución de un paradigma clásico y la E, la aparición de la computadora cuántica. Estas dos expresiones pueden ser la respuesta, pueden. Ojo, tengo que también ser bastante analítico para decirte que el tema en el texto es claro, la encriptación. Lo que sí está difícil reconocer y bastante complejo es la temática principal, ¿correcto? La temática principal. Y esta gira en torno a ¿qué? ¿En torno a qué? Acá, te lo dije. Ahora viene la computación cuántica con un paradigma diferente. Es el paradigma que rige a la encriptación la que va a cambiar, el que se va a modificar. ¿Sí? Repito, es el paradigma el que se va a cambiar, se va a modificar. ¿Sí? Se deja el bit tradicional por el qubit. En ese sentido, por acá, joven, dice la sustitución de un paradigma clásico. Y la alternativa es la aparición de la computadora cuántica. ¿Sí? La aparición de la computadora cuántica. ¿Qué expresiones, cuál de las dos expresiones recogerías tú como respuesta? Ahí tenemos que analizar el propósito e intención de estas afirmaciones. Si yo digo la aparición de la computadora cuántica, hace referencia nuevamente acá a la máquina, al artefacto, al objeto. ¿Y qué es lo que quiere expresar el autor? El cambio de paradigma. Por lo tanto, la respuesta tiene que ser necesariamente la alternativa D. Ustedes me dirán, alumnos, ustedes me dirán, profe, pero ahí dice la sustitución de un paradigma clásico. Por la generalidad del enunciado, estoy expresando lo que dice el autor. En cambio acá la alternativa E hace referencia simplemente al objeto, al aparato. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa D. Cuando te preguntan por la información incompatible, hace referencia a aquellos datos que se argumentan en el texto. De las 5 opciones, 4 se argumentan y una es la que no guarda relación con las demás. Tú tienes que analizar y captar el propósito de cada opción. La alternativa A dice, el bit reduce el tiempo de cálculo de algoritmos. ¿Sí? Si tú te das cuenta, cuando hace referencia a la reducción de tiempo de cálculo de algoritmos, no se refiere al bit. ¿A quién se refiere? Acá, al qubit. ¿Sí? Repito, cuando te mencionan, el bit reduce el tiempo de cálculo de algoritmos, aquí hay una expresión sesgada. ¿Por qué razón? Aquí no debe ser el bit, que tiene que decir acá el qubit. Y eso lo vamos a plasmar en el texto. Está acá. Dice, el hecho de que el qubit pueda tener múltiples estados simultáneamente tiene una aplicación práctica. Reduce el tiempo de cálculo de algunos algoritmos de miles de años a segundos. Interpretando esto, ¿qué quiere decir? El qubit va a desarrollar las operaciones más rápidamente. ¿Sí? El qubit, pero no el bit. Porque el bit, ¿cuál es el propósito o intención del bit? Es ¿qué cosa? La encriptografía, ¿correcto? En ese sentido, estoy viendo que la información incompatible podría ser la alternativa A. Ahora, para tener una certeza de mi respuesta, tengo que analizar las 4 opciones.
¿sí? Para ver si realmente se justifican con el texto. Dice la B, las fórmulas matemáticas permiten la encriptación. Correcto. Los algoritmos permiten esa propiedad para la encriptación. La C, están encriptadas las transacciones, las llamadas privadas. Correcto. Cuando dice qué cosa, los teléfonos inteligentes, las transacciones bancarias, están en el texto. La D, la computación cuántica ahorra mucho tiempo. Lo dice el texto, ¿sí? Al finalizar, dice acá, y los logaritmos discretos que podrían ser descifrados en cuanto tengamos computadoras cuánticas potentes, aseguró Bernoulli. De acá podemos deducir que la computación cuántica ahorra mucho tiempo. Está en el texto. La alternativa E, la criptografía pública será descifrado por el sistema cuántico. Correcto. Con máquinas potentes que utilicen el qubit será más fácil el manejo de la información. Con una característica, todo lo anterior va a ser de fácil, ¿qué cosa? Interpretación. Por un sistema más complejo, más potente y ¿qué más? Más desarrollado. Por eso, una vez que hemos analizado todas las alternativas, ahora, con la seguridad de haber interpretado el propósito e intención de cada opción, podemos afirmar que la respuesta ¿cuál es? La alternativa A. Continuamos. La pregunta 90 nos inquiere. El texto argumenta que cuando nos preguntan por un argumento, nos están pidiendo las razones que justifican la idea principal. En ese sentido, la alternativa A dice, la computación clásica será modernizada. La computación clásica será modernizada. Correcto. ¿Sí? Va a ser modernizada, pero tienes que entender que más que modernizada va a ser ¿qué cosa? Reemplazada. El sistema qubit va a dejar de lado ¿a quién? Al sistema bit. Por lo tanto, aquí, en vez de decir modernizada, tendría que decir reemplazada. La alternativa B, el mundo moderno vive en un castillo encriptado. Esta es una afirmación que no obedece a una razón o justificación. Esto es solo un comentario que se expresa al comenzar el texto. Por lo tanto, no es una razón que justifique la idea principal. La alternativa C, la encriptación cuántica tendrá mayor seguridad. Carambas, esta sí puede ser. ¿Por qué razón? Porque dice encriptación cuántica, ¿sí? La encriptación cuántica obedece a la aplicación del nuevo principio. ¿Cuál es ese nuevo principio? El qubit. Por lo tanto, la alternativa C podría ser la respuesta. La alternativa D, la unidad básica bit es muy complejo y seguro. Es muy complejo y seguro. Escuchen acá. Lógico, esto corresponde ¿a quién? Al sistema tradicional de encriptación. Al sistema tradicional de encriptación, llamado que se da a través de los bits. Pero tú te das cuenta que esto va a ser reemplazado ¿por quién? Por el qubit. Por lo tanto, esta idea también tendremos que descartarla. ¿Por qué razón? Ya sabes, ¿cuál es el propósito de la lectura? Hacer referencia al nuevo paradigma qubit para la encriptación. La alternativa E, las entidades públicas usan criptografía binaria. La pregunta es, ¿el autor busca resaltar las entidades públicas en su sistema de encriptado? No, sino hace una simple referencia a que las entidades públicas se basan de la criptografía, utilizan la encriptografía. Por lo tanto, esta también la descartamos. La opción que más se ajusta a la pregunta, ¿cuál será? La alternativa C. La encriptación cuántica tendrá mayor seguridad. Alternativa C. Muy bien, reciban el saludo cordial, alumno. Vamos a continuar en este caso con el curso de razonamiento verbal con el tema definiciones. Pregunta 91.
Muy bien, en este ejercicio vamos a buscar el término que corresponda adecuadamente con la definición planteada. Vamos a leer en este caso la definición. Dice, proceso que cambia la composición química en un cuerpo metálico por la acción de un agente externo. Vamos a concentrarnos en el término proceso. Cuando hablamos de proceso, recordemos que es un conjunto de fases, en este caso que se va a dar dentro de un fenómeno. Por ende, vamos a delimitar nuestras posibles respuestas y nos quedaríamos en este caso con el término oxidación, corrosión, descomposición y aleación, porque el término desintegración hace referencia más a una separación. Continuemos, nos dice que ese proceso va a cambiar la composición química de un cuerpo metálico, por lo tanto nos quedamos con los términos oxidación, corrosión y aleación. Finalmente nos menciona que este cambio se va a dar por la acción de un agente externo. Por ello, nos vamos a quedar con el término oxidación y corrosión. Recordemos que esta definición hace referencia a una composición química. Por ende, nuestra clave es corrosión, porque oxidación también se da dentro de lo que es un elemento natural. Por ejemplo, el limón se oxida. Por lo tanto, nuestra clave es la clave B, corrosión. Continuamos con la pregunta 92. La definición dice, considerar aisladamente las cualidades de un objeto o el objeto mismo, objeto en su pura esencia o noción. Ahora, esa primera parte, considerar aisladamente las cualidades del objeto, nos hace referencia a los términos abstraer o aislar. Pero luego, la definición dice, o el mismo objeto en su pura esencia o noción. Por lo tanto, en ese caso sería el término abstraer, porque abstraer hace referencia a separar los caracteres del objeto o en ese caso el objeto mismo. Por lo tanto, la clave es la A, clave A. Muy bien, vamos a continuar con el tema analogías. Muy bien, pregunta 93. Tenemos en este caso cable, electricidad, que vendrían a ser nuestro par base, ¿no? Nuestra premisa. Lo leemos de esa manera. Cable en este caso es electricidad como. Vamos a buscar en el como nuestro par análogo, el par semejante, que establezca una relación semejante a nuestra premisa. Primero, notamos que cable y electricidad, ¿qué relación poseen? Cable vendría a ser el medio y electricidad vendría a ser el agente que va a circular por ese medio. Por lo tanto, electricidad sería el agente que circula por el cable. Muy bien, tenemos nuestras alternativas: televisor plasma, mesa familia, telescopio estrellas, tubería desagüe, teléfono mensaje. Podemos percatarnos en este caso que la tubería sería el medio, el conducto por donde va a circular en este caso el agente, no en el elemento que va a circular vendría a ser el desagüe. Entonces decimos, desagüe va a ser el elemento que va a circular por el medio llamado tubería. Por lo tanto, cable esa electricidad como, tubería esa desagüe. Por lo tanto, nos damos cuenta en este caso que nuestra clave es la D. Muy bien, continuamos con el ejercicio 94. Nuestra premisa, nuestro par base vendría a ser navegación y brújula. ¿Qué relación establecen nuestros términos? La navegación es el arte en este caso que se va a guiar con la brújula para lo que es la orientación. Muy bien, ahora vamos a ver nuestras alternativas: balanza, comercio, ingeniería plano, juicio constitución, chofer brevete, aviación tripulante. Muy bien, nos damos cuenta en este caso que la navegación se va a valer de la brújula para su orientación, necesita de la brújula. De igual manera, la ingeniería necesita del plano. La ingeniería en este caso necesita del plano para orientar las construcciones. Por lo tanto, nuestra clave es la clave B. Muy bien, vemos la correspondencia. Nuestro par análogo con nuestra premisa. Muy bien, vamos a continuar con el tema precisión léxica en contexto. Pregunta 95. Tenemos el enunciado: estás mintiendo, me dijo Jorge al oído. La proposición me dijo Jorge al oído hace referencia a un sonido suave que se da al momento de una forma de hablar quedo en ese caso. Nos damos cuenta en ese caso, de acuerdo al enunciado, que el término suave y al hablar quedo haría más referencia a lo que es el susurro. Por lo tanto, la clave sería clave B.
continuamos con la pregunta 96. Enunciado: hay cosas que permiten decir que va a mejorar la situación económica. La proposición final "va a mejorar la situación económica" es una afirmación, para lo cual se necesitan señales o indicios que nos concreten ello. Por lo tanto, nos damos cuenta que indicios vendría a ser el término preciso que reemplace a cosa, como afirmar sería el término preciso para la palabra decir. Vamos a continuar con el tema la analogía contextual. Pregunta 97. El enunciado dice lo siguiente: a pesar de que le mostraron las pruebas de su error, su actitud recalcitrante confirmaba nuestra opinión. Nos damos cuenta que de acuerdo al contexto el término recalcitrante hace referencia a una actitud obstinada, terca. Por lo tanto, el término opuesto sería flexible, que quiere decir variable de acuerdo a las circunstancias. Continuamos la pregunta 98. El enunciado dice: en general, la calma provoca sosiego en la actividad corporal. Nos damos cuenta que el término calma y sosiego hacen referencia a una tranquilidad corporal. Por lo tanto, el término opuesto sería, en este caso, el término ansiedad y alteración, que quieren decir en este caso la congoja sufrida por el cuerpo por alguna alteración. Muy bien, vamos a continuar con el tema conectores lógicos textuales. Pregunta 99. Dice: Juan resuelve teoremas desde los 10 años. Solucionaba problemas sencillos a temprana edad. Ahora no tiene dificultad matemática. Nos damos cuenta que entre la primera idea, es decir, Juan resuelve teoremas desde los 10 años, y la segunda, solucionaba problemas sencillos a temprana edad, hay una adición de información. Por lo tanto, podríamos utilizar en este caso los conectores copulativos asimismo o incluso. Luego nos damos cuenta que la idea final, ahora no tiene dificultad matemática, vendría a ser la consecuencia de las dos primeras. Por ello utilizamos el conector consecutivo. Por ello. Muy bien, la clave sería clave C. Vamos a continuar con la última pregunta, la pregunta 100. El enunciado dice lo siguiente: el tren pita de rato en rato, el trinar de los pájaros acompaña el rumor del arroyo, a la distancia se combinan esos sonidos. Muy bien, de acuerdo al enunciado podemos darnos cuenta que la primera idea, el tren pita de rato en rato, y la segunda, el trinar de los pájaros acompaña el rumor del arroyo, presentan en este caso una idea de continuidad. Por lo cual elegiríamos en este caso la clave E. Unas veces, otras veces nos muestran una idea de continuidad. Luego dice: a la distancia se combinan esos sonidos. Esta última idea nos hace referencia a una combinación de los elementos anteriores en uno solo. Por lo tanto, el conector adecuado sería el que, ¿no? Que diría lo siguiente: que a la distancia se combina esos sonidos. Muy bien, la clave en este caso sería la clave E. Pero de repente, ¿por qué no podría ser en este caso la A si también muestra una idea de continuidad? Lo que pasa es que en la A se presenta el último conector, pues, que es un causal, ¿no? Y en este caso no se presenta una causa y una consecuencia. Muy bien, clave sería clave E.